Bien, gloria al Señor, mis hermanos. Vamos a comenzar en esta noche. Eh, Antes de comenzar, vamos a orar al Señor, pedirle que bendiga nuestro tiempo. Oramos. Señor Dios Todopoderoso, en esta noche venimos delante de ti, dándote gracias por tu bondad infinita, Señor. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que de tu mano recibimos, Señor. No somos dignos, Padre, de tanta bondad. Esta noche, Señor, queremos acercarnos hacia ti para adorarte, para bendecirte, para suplicarte, Señor, que nos ayudes en este estudio, Señor, para poder comprender todas estas verdades y poderlas aplicar en nuestras vidas, Señor. De manera, Padre, que seamos cambiados por ellas, que podamos aplicarlas a nuestra vida, Señor, con el propósito de glorificarte en cada una de las cosas que hacemos como iglesia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Vamos a compartir la pantalla con los hermanos que están ahí desde casa. Me confirman, hermanos, si pueden ver ahí. No los puedo escuchar, pero mándenme un mensaje ahí para saber que están viendo. Bien, mis hermanos, el tema de esta noche es la comunión de los santos. Y este tema tiene que ver mucho con la manera en cómo nosotros nos relacionamos a Cristo y nos relacionamos entre nosotros. Ser miembro de algo es por definición o implica por definición que cada quien tiene responsabilidades, obligaciones, así como también beneficios. Si una nación es miembro de la OTAN, de la Organización de las Naciones Unidas del Hemisferio Norte, cada una de estas naciones tiene una responsabilidad dentro de esta organización, así como también tiene beneficios. Por ejemplo, si una nación, miembro de la OTAN, va a la guerra, las demás naciones que forman parte de esa organización están en la obligación de ir y defender a esa nación porque son parte de la misma organización. Así como también cada nación tiene la obligación de asistir a las cumbres de estas organizaciones y todas las otras responsabilidades que se derivan de ser miembro. Es parte de lo que significa pertenecer a una organización. Pero muchas veces las personas quieren solamente los beneficios, mas no quieren las responsabilidades y las obligaciones. Y esa es la triste realidad, no solamente en nuestra iglesia, sino en muchas otras iglesias alrededor del mundo. La manera en cómo se concibe la iglesia hoy en día es al igual que un club de beneficios. La gente quiere los beneficios, la gente quiere el nombre, la gente quiere decir que es parte de, pero no quiere todo lo que implica por medio de la palabra ser miembro de una iglesia. Así que en este día vamos a ver nosotros este importantísimo tema para que entendamos la manera primeramente en la que nosotros nos relacionamos con Cristo y luego la manera en cómo nos relacionamos entre nosotros. Así que en nuestro bosquejo de esta noche, vamos a ver que este capítulo 27 tiene solamente 2 párrafos. Y el primer párrafo trata, vamos a dividirlo en 2 partes. El primer párrafo A, que tiene que ver con el fundamento redentor de esta comunión. Y vamos a explicar un poco acerca de la unión con Cristo. Vamos a ver su realización, que es por medio del Espíritu y por medio de la fe. Vamos a ver su matización y vamos a ver su alcance. En la segunda parte de este párrafo, vamos a ver la definición general de lo que significa ser miembro. Luego, la unión
a este cuerpo, los beneficios que tenemos y las obligaciones que tenemos como miembros también. Luego en la tercera parte, que es ya el segundo párrafo, vamos a dividir igual el párrafo 2 en dos partes. Párrafo 2A, vamos a ver la identidad, que es el servicio espiritual, los servicios físicos, sus receptores. Y en el párrafo 2B, vamos a ver su limitación necesaria. Así que en esta noche nos vamos a enfocar únicamente en el primer párrafo y vamos a ver el párrafo A y el párrafo B, que nos hablan en primer lugar de la unión con Cristo y en segundo lugar la definición general de esta unión. Comencemos entonces por leer este primer párrafo A. Hermano Noé, si me ayuda a leer. Todos los santos que están unidos a Jesucristo, su cabeza, por su espíritu y por la fe, aunque no por ello vengan a ser una persona con él, participan en sus virtudes, padecimientos, muerte, resurrección y gloria. Amén. Si se fijan bien, entonces, el párrafo comienza hablándonos acerca de la unión con Jesucristo, primeramente, porque no puede haber verdaderamente unión entre nosotros si primeramente nosotros no estamos unidos a Cristo, porque la base de la unión que hay entre nosotros, hermanos, es por medio de Cristo. Así que si una persona no está unida a Cristo, entonces esa persona difícilmente va a tener una unión con nosotros. ¿Por qué? Porque no tiene ese amor, porque no tiene ese interés, porque no manifiesta esa obra de Cristo en su corazón. Por eso nosotros entendemos que hay personas que les cuesta relacionarse con la iglesia, que les cuesta tener una vida de iglesia, que les cuesta hacer cualquier cosa para el Señor. ¿Por qué? Porque carecen de esta unión de ellos con Cristo. En cambio, hay personas que desde que vienen se insertan directamente en la iglesia. ¿Por qué? Porque están verdaderamente unidas a Cristo. Entonces, desunión entre nosotros significa desunión con Cristo. Unión con Cristo significa unión con nosotros. Y alguien puede decir, yo estoy unido a Cristo, soy uno solo con Cristo. Pero esa declaración se va a ver, se va a manifestar en la manera en que esa persona está unida con sus hermanos, está unida con su iglesia local. Y por eso es que es tan importante este párrafo, hermanos, para nosotros, porque nos muestra cómo se hace visible esa unión con Cristo en el desarrollo de la iglesia. Nos cambia totalmente la perspectiva que muchos traemos de afuera acerca de lo que es una iglesia. Porque para muchos de una iglesia es un restaurante buffet donde va únicamente a escoger qué es lo que le gusta de esta iglesia. Ah, de esta iglesia me gustó la alabanza, pero no me gusta la predicación. Voy a ir a otra, en esta me gusta la predicación, pero no me gusta la alabanza. Voy a ir a otra, en esta me gusta cómo la gente ama y se interesa por uno, pero ni me gusta la alabanza, ni me gusta la predicación. Entonces, esa perspectiva de clientelismo tiene que cambiar en nosotros porque no es bíblica. Lo que debe prevalecer en una iglesia es la unión que esa iglesia tiene con el Señor Jesucristo, para que todos aquellos que sean independientemente congregados en otra iglesia, para que todos los demás que están unidos a Cristo puedan sentirse también unidos a Cristo cuando vengan a esta iglesia. Y por eso es que nosotros podemos visitar iglesias hermanas y sentir esta misma unión. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo. La unión a Cristo es el denominador común, dicen los maestros de matemática, ¿verdad? Que nos une a todos a un mismo cuerpo. Es el pegamento que nos mantiene unidos. Entonces, lo que uno debería de buscar en una iglesia es que esa iglesia esté verdaderamente unida a Cristo. Que esa unión sea manifiesta entre sus miembros, para que cuando yo llegue yo me sienta unido también. Entonces, la comunión de los santos no es meramente una alianza humana, tampoco es directa. Hay diferentes tipos de
uniones. Hay una unión directa y una unión indirecta. Una unión directa es cuando un matrimonio se une, cuando un hombre y una mujer se unen en unión directa. Pero, por ejemplo, la unión que hay entre dos hermanos de un mismo padre y una madre es una unión indirecta, porque ellos vienen a estar unidos únicamente por el matrimonio, por sus padres. Entonces, esa es una unión indirecta. Por ahí está el control, no sé si pueden subir las aspas un poquito para los que tienen frío. Entonces, los santos están en comunión mediante su unión común con otro. Escuchen bien esto. Los santos están en comunión mediante su unión común con otro, Jesucristo. Entonces, ¿eso sería qué? ¿Una unión directa o indirecta? Sí. Estamos diciendo que hay diferentes tipos de unión. Unión directa, que es cuando un esposo y una esposa se unen en el matrimonio. Ellos están unidos directamente, pero los hijos de ellos no tienen una comunión directa entre sí, sino que su unión es por el papá y la mamá. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tipo de unión tienen los santos de una iglesia entre ellos, ¿verdad? Al disfrutar de esa comunión? ¿Qué tipo de unión? Sí, pero ¿qué tipo de unión? ¿Directa o indirecta? Indirecta, correcto. ¿Por qué? Porque no estamos unidos uno a otro, sino que estamos unidos por medio de Cristo. Ahora, Cristo y yo sí tenemos una unión directa, pero yo con mis hermanos tenemos una unión indirecta porque nos une Cristo. ¿De acuerdo? ¿Sí estamos? Bien. Los hermanos están unidos porque comparten el origen común de tener los mismos padres, lo que acabamos de explicar. Su unión deriva de sus padres y es mediada por estos. En contraste, la unión entre el marido y la esposa es directa. Puesto que la comunión de los santos se basa en su unión común con Jesucristo, es necesario saber algo acerca de esa unión antes de considerar el término comunión de los santos. Nosotros tenemos que saber qué implica esta unión indirecta que tenemos con los hermanos para que podamos hablar de tener comunión con los hermanos, para que podamos hablar de la comunión de los santos. Así que vamos a ver primeramente qué significa esta unión. ¿En qué cosas estamos unidos como hermanos nosotros? ¿Sí? Así que la confesión comienza describiendo para nosotros esta unión primeramente con el Señor Jesucristo. Antes de venir a esta descripción, tenemos que preguntar, sin embargo, ¿qué se da a entender por la unión con Jesucristo? Hay tres expresiones preliminares que resultan de mucha utilidad para entender lo que significa nuestra unión con Cristo. Somos uno con Cristo en el plan de Dios. Somos uno con Cristo ante la ley de Dios. Y somos uno con Cristo en la vida del Espíritu. ¿Sí? Vamos a ir viendo cada uno de esos. En primer lugar, ¿qué significa que somos uno en el plan de Dios? El planear salvarnos, Dios nos dio a Cristo como nuestro Redentor. Efesios 1:4. Alín. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Juan 17:2. Emily. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Juan 17:6. Me he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Hemos sido hechos uno en él, para que podamos llevar a cabo el plan redentor del Señor Jesucristo desde la fundación del mundo para consagrarnos para él. Y eso está manifiesto en cada uno de los versículos que nosotros acabamos de leer. Ahora, en segundo lugar, uno ante la ley. ¿Qué significa esto? Teólogo Hodge afirma en su comentario a la Confesión de Westminster: nuestro estado legal
se determina por el suyo, y sus derechos, honores y relaciones son hechos nuestros en asociación con él. Y hablamos cómo el estar unidos a Cristo lleva a que la justicia que hay en Cristo sea imputada a nosotros y el pecado que hay en nosotros pueda ser llevado en él. Hermanos, se me ayuda a decirle a los hermanos que bajen la voz, que mantengan el orden. Entonces, nuestro estado legal se determina por el suyo, sus derechos, honores y relación son hechos nuestros en asociación con él, ¿verdad? Esto nos habla de nuestra unión con Cristo y cómo en Cristo ganamos todos los derechos y ganamos todas aquellas cosas por las que Cristo murió por nosotros. Segunda de Corintios 5:21. Mauricio. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Entonces, esta unión con Cristo es la que nos permite recibir la justificación por medio de su sacrificio. Nos permite tener la vida eterna también. Nos permite recibir la herencia de Dios. Nos permite también ser glorificados en él a través de esta unión con Cristo. Son algunos de los beneficios que nosotros tenemos de nuestra unión ante la ley con Cristo. En tercer lugar, su realización. Dice, bueno, con esto pasamos entonces a ver ya lo que nos dice el párrafo 1a acerca de la unión con Cristo. En primer lugar, la realización. Dice el párrafo 1a, todos los santos que están unidos a Jesucristo, su cabeza, por su espíritu y por la fe. Perdón, hermanos, creo que me hizo falta una... Sí. Dijimos en la vida del espíritu. Correcto. A ver qué pasó aquí con la diapositiva. No sé, creo que es otra versión de la... Lo que nos dice entonces la unión con Cristo en la vida espiritual, que compartimos una vida espiritual en común. Vemos, por ejemplo, Romanos 8:2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Miremos también 1 Corintios 6:17. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces vemos con esta unión de la vida espiritual con Cristo, que
Esta unión espiritual es la que nos faculta a nosotros a tener una vida fructífera, a tener una vida de mortificación del pecado, a tener una vida de perseverar en el caminar espiritual con Él. Miremos también en 2 de Pedro 1:4. Dice, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud. La vida en el Espíritu es la que nos faculta a nosotros para dejar en el pecado, el pecado, para dejar toda esa vida de corrupción y de maldad que teníamos en el mundo. Entonces, es la unión con el Señor Jesucristo la que nos faculta a nosotros a poder tener esta victoria en nuestra vida diaria. Entonces, somos uno en el plan de Dios, ante la ley y en la vida del Espíritu. Ahora sí. Ahora sí vamos a pasar aquí a la siguiente diapositiva. Vamos a compartir la presentación con mis hermanos. Okay. Bien. Entonces, dijimos, la confesión dice en el párrafo 1a, todos los santos que están unidos a Jesucristo, su cabeza, por su espíritu y por la fe. La unión con Cristo, mis hermanos, la tenemos a través del espíritu y por la fe. Es una unión espiritual. Es el espíritu el que nos inserta en Jesucristo para darnos estos beneficios en el plan de Dios ante la ley y de la vida espiritual. Y lo hacemos por medio de la fe. Todos aquellos que han creído en Cristo Jesús, todos aquellos que lo han confesado como su Salvador, que el Señor les ha dado vida nueva para creer y arrepentirse, han sido insertados por medio del Espíritu Santo en Cristo Jesús para ser hechos uno con Él. Y esa es una unión espiritual. Es una unión que se lleva a cabo por medio de la fe. No existe una unión con Cristo aparte de la morada del Espíritu Santo y el ejercicio de la fe. La única manera por la cual nosotros podemos estar unidos a Cristo no es por nuestra voluntad humana, no es por una declaración, por un decreto, por un deseo, por una oración, sino que únicamente por la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Amén. No hay nada fuera de eso. Y la manera en la cual se activa esta unión es cuando nosotros venimos a la vida de la fe. Efesios 3:16 nos da testimonio de esto. Robert. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Sí, entonces lo que Pablo le dice a los Gálatas es esto, ¿verdad? Porque los Gálatas, acuérdense, todo el tema de los Gálatas es que los Gálatas pensaban que ellos estaban unidos a Cristo por las obras de la carne, por la circuncisión. Yo soy circuncidado, entonces yo soy uno con Cristo. Les dice Pablo, no, se equivocan. La vida que yo vivo ahora en la carne, la vivo por la fe en Cristo Jesús.
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, esta vida en la fe se recibe por medio de un conocimiento consciente de lo que implica tener fe en el Señor Jesucristo. Y eso es saber lo que Cristo hizo por mí, murió por mis pecados y me dio vida eterna, y ahora yo he recibido ese sacrificio por medio de la fe. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por lo demás murió Cristo. Lo que está diciendo Pablo aquí es que es por gracia solamente. Ya la gracia juega un papel fundamental, porque la gracia de Dios fue la que se manifestó por medio de su Espíritu Santo para hacernos entender estas cosas que para los gálatas es tan difícil entender. Y aún para los gálatas modernos, que quieren imponer una y otra cosa para llevar a la gente de nuevo a las obras infructíferas de la carne. La unión con Cristo es únicamente a través de la fe. Es una obra espiritual que no obedece a nuestra voluntad ni a nuestras oraciones, sino que a la obra soberana del Padre que la da a quien Él quiere. ¿Amén? Tu matiz, y aquí esto es algo muy importante, porque la confesión hace la aclaración aquí en este párrafo 27, capítulo 27, párrafo 1a, hace esta aclaración que dice, aunque no por ello vengan a ser una persona con él. ¿Qué significa eso? ¿Qué acertijo, qué misterio hay en esa frase? Esta cláusula es paralela a la afirmación que se hace en el párrafo 3 de la Confesión de Westminster. Dice, esta comunión que los santos tienen con Cristo no les hace de ninguna manera partícipes de la sustancia de la divinidad, ni ser iguales a Cristo en ningún respecto. El afirmar cualquiera de estas cosas sería impiedad y blasfemia. Esto lo que significa es que habían cristianos en aquella época que pensaban que por ser uno con Cristo, ellos eran Cristo también. ¿Por qué? Porque la esencia de Cristo venía a morar en nosotros, entonces nosotros teníamos un ser divino, ahora éramos seres divinos ahora, al ser cristianos. Y uno se ríe de estas locuras, pero están pasando actualmente. Están pasando actualmente. Esta matización era muy importante en el siglo XVII. Diferentes sectas estaban interpretando la unión con Cristo en un sentido místico y panteísta. El panteísmo, hermanos, es esa creencia de que Dios es todo, en todo el universo, en todos lados, todo es Dios. Ese televisor es Dios, esta mesa es Dios, la silla es Dios, el árbol es Dios, un perro en la calle es Dios, todo es Dios, Dios ocupa todo en todos lados. Entonces, cuando nosotros venimos a ser cristianos y venimos a estar unidos con Dios, entonces estamos unidos con toda la materia, estamos unidos con todo el universo espiritual, nos hacemos uno con todo, ¿verdad? Entonces, este sentido místico estaba malinterpretando lo que significaba verdaderamente la unión con el Señor Jesucristo. Es una distinción necesaria en nuestro tiempo en que tenemos la influencia de las religiones orientales y las sectas como los mormones y el movimiento de la nueva era, que afirma que podemos llegar a ser dioses, que tenemos que despertar nuestro poder místico, psíquico, el tercer ojo de nuestra conciencia para poder ser iluminados a un nuevo nivel espiritual. Y esto se ha exacerbado más en los últimos tiempos con la supercarretera de información, que la gente ahora tiene acceso a un montón de tonterías que no teníamos antes. Antes costaba más, ¿verdad?, encontrar esta información. Así que esto predomina hoy en día aún. Personas mistificando demasiado esta unión con Cristo que en ningún momento se nos afirma en la Escritura. Además, aún los evangélicos hablan como si debiéramos perder nuestra identidad personal distintiva y permitir pasivamente a Cristo que viva su vida a través de nosotros. Toda esta infusión de misticismo
oriental, ¿verdad? Y de otras religiones y sectas ha llegado a distorsionar el cristianismo hasta un punto en el que las personas piensan que estar unido a Cristo es ser poseído por Él, que Cristo nos posee y entonces nosotros no tenemos conciencia de lo que Cristo hace en nosotros. Como que Cristo nos toma y ahora es Cristo el que hace las cosas. Entonces yo no me di cuenta qué fue lo que pasó. Yo solo sé que oré y alguien se sanó, pero es porque Cristo, ¿verdad?, vive ahora en mí y yo no me doy cuenta de qué es lo que hace Cristo en mí. Y este es un error terrible. Y como dice la Confesión de Westminster, es una blasfemia y una herejía, ¿verdad? Porque aún el Señor, cuando inspiró su santa palabra a través de santos hombres, nunca lo hizo llevándolos a un estado de inconsciencia. Cuando nos dice a nosotros que la palabra es inspirada por Dios, y esa palabra en griego es teonestos, esa inspiración, ese proceso de inspiración, no significa que ellos estaban en blanco así escribiendo todas las cosas que el Señor les dictaba. Eso hace un necromancer, ¿cómo se dice eso? Ajá, un medium. Es la necromancia, exactamente, que agarran un papel en blanco y empiezan a entrar en trance y escriben y eso tira un mensaje. La inspiración de la palabra no fue así. El Señor utilizó el intelecto, la personalidad, el conocimiento y todas las facultades intelectuales de una persona para inspirarlos a escribir lo que Dios quería que ellos escribieran. Nunca les quitó la conciencia y los dejó inconscientes para que ellos fueran únicamente autómatas que estaban haciendo las cosas. Similarmente, cuando nosotros venimos a estar unidos a Cristo, no significa, hermanos, que nuestra personalidad, que nuestra conciencia, que nuestra intelectualidad, que nuestras facultades van a ser sustituidas o van a ser obnubiladas por la presencia de Cristo. En ninguna manera. El Señor va a utilizar más bien todas esas cosas para que nosotros las pongamos al servicio de Él. Pero nunca el Señor entra en nosotros para llevarnos a un trance en el que no nos damos cuenta qué es lo que estaba pasando. Amén. Entonces nosotros tenemos que saber eso, porque hermanos, aunque nosotros nos riamos y nos parezca ridículo, en muchas sectas carismáticas enseñan de esta manera. Yo no me di cuenta, el Espíritu me tomó y cuando menos acuerdo estaba en el piso. Los cuaqueros, correcto, que claro. Y nosotros tenemos que estar bien claros en algo, hermano. Que experiencias hay. Y esa experiencia para esa persona puede ser bien real, ¿verdad? Pero a pesar de lo real o ficticia que pudo haber sido esa experiencia, el objeto de discusión no es que la experiencia de esa persona fue real, sino que el objeto de la discusión tiene que ser que el Señor no opera de esa manera, ¿verdad? Así que tenemos que llevar a las personas hacia eso, porque hay personas que van a venir a nosotros y nos van a decir, pero es que usted no sabe lo que yo sentí. Yo sentí un fuego adentro de mí que me consumía y me quitó la conciencia y no me di cuenta de qué era lo que pasaba y cuando menos acordé estaba en Choluteca predicando el evangelio. Bueno, fue tu experiencia. Yo no la viví. Yo no te puedo decir si esa experiencia es verdadera o es falsa. Lo que sí te puedo decir es que no fue de Dios porque Dios no opera de esa manera. Dios no te quita la conciencia. Dios no te posee. Te poseen son los demonios. ¿Verdad? Entonces, tenemos que estar bien claros en eso. Bueno, tenía una pregunta. Eso va relacionado con todo el misticismo y las emociones que se vive hoy en
congregaciones, ¿verdad? Y quieren vivir eso que los relatos bíblicos donde dice Jesús fue tomado por el Espíritu y fue a parar al desierto, o esas emociones, todo eso quieren o vivirlo o revivirlo y no someterse a la autoridad de la palabra, como cuando dicen que son poseídos por el Espíritu o que son bautizados por el Espíritu, y si no hace ciertos, casi como rituales, ¿verdad? Entonces no ha dado evidencia de que tiene el Espíritu o la llenura del Espíritu Santo. Y realmente cuando vemos los relatos bíblicos, de los 12 que fueron tomados por el Espíritu en Pentecostés, realmente no se ve que hayan caído de espaldas o que empezaron a bailar sin descontrol, ¿verdad? O sea, son gente que estaban orando con todos sus sentidos bien puestos y predicaron la palabra. Por ejemplo, de Pedro, es tomado por el Espíritu y habla la palabra de Dios con fuerza y con autoridad. No es aquel balbuceo, no es escupir y nada del show que se ve, porque es un show, nada de lo que se ve hoy por hoy en todas estas situaciones que lamentablemente te llevan de encuentro a todo lo que decimos ser cristianos, ¿no? Sí, y estamos de acuerdo que vamos a encontrar en las Escrituras pasajes donde se nos dice que, por ejemplo, como tú dices, el Señor Jesús fue tomado por el Espíritu y llevado al desierto. Vemos a Felipe también, que fue tomado, ¿verdad? Y fue puesto junto con el etíope. Pero esas experiencias no son mandatorias para la iglesia. O sea, no es que el Señor nos dijo, vayan y miren a ver ustedes también cómo los tome el Espíritu para hacer esa cosa. El Señor hizo eso con Felipe y no se nos da más instrucción al respecto. Y el Señor es libre para obrar en contra de los medios, a pesar de los medios y a través de los medios. O sea, el Señor puede hacer lo que Él quiera, pero es el Señor, no somos nosotros, ¿verdad? Y no somos mandados a buscar esas experiencias. Amén, amén. La impresión que se nos deja es que debemos convertirnos en una floja nulidad e integrarnos y ser absorbidos en la gran persona de Cristo, ¿verdad? Eso es lo que mucha cultura evangélica se enseña hoy en día. La unión con Cristo no implica que esencial o personalmente seamos nosotros deificados. No es que venimos a tener la esencia de Dios cuando estamos con Cristo. Primera de Corintios 8:6, Aline. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, de cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Y nosotros por medio de Él, ¿verdad? Estamos supeditados al Señor Jesucristo. Colosenses 1, del 18 al 19. Emily. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Ven, en Él habita toda plenitud y Él tiene toda la preeminencia, ¿verdad? Y Él no comparte esa preeminencia con ninguna de sus criaturas. Si nosotros fuéramos iguales a Cristo, entonces Cristo no fuera preeminente sobre lo demás. Cristo no fuera Dios. Pero por cuanto es Dios, Él es diferente a nosotros y está apartado de nosotros. Y hay algunos otros pasajes, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, dice Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre,
y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza de esculturas. El Señor no va a dar su gloria a nadie más. Los aspectos de su deidad son aspectos que pertenecen solamente a Él. Salmo 45:7 dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Es un salmo mesiánico que presagia la vida y ministerio del Mesías. O aquel salmo que dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como pertenencia tuya todas las posesiones de la tierra. Ajá, correcto. Y ese salmo está hablando del Señor Jesucristo. No de la... Sí, correcto. No de que usted vaya y pídale al Señor esas cosas y el Señor se las va a dar a usted. Correcto. Es una pésima enseñanza. Que nosotros debemos reclamar la nación. Y eso es lo que está reservado para el Mesías. Un salmo mesiánico. Hebreos 1:9 dice, has amado la justicia y aborrecido. Bueno, hace referencia también a este salmo, ¿verdad? Tercer lugar, su alcance. Dice la confesión, participan en sus virtudes, padecimientos, muerte, resurrección y gloria. Del alcance de la unión que tenemos con Cristo. Entonces, haciendo una recapitulación, vimos primero lo que es la unión, vimos el matiz de esa unión, ¿verdad? Que estar unido a Cristo no significa que el Señor nos posee, sino que tenemos una unión bien definida de lo que significa estar juntamente con Él. Y eso hablamos que es nuestra unión en el plan de Dios, la unión con la ley y la unión por la vida del Espíritu. Ahora vamos a ver hasta dónde alcanza esta unión. Hasta participar de las virtudes, de los padecimientos, de la muerte, de la resurrección y de la gloria del Señor Jesús. Muchos quieren las virtudes y la gloria, pero no los padecimientos, la muerte y la resurrección. Todo lo que Cristo hizo y todo lo que ahora posee como el mediador nos pertenece a nosotros. ¿Por qué? Porque Él dijo en Mateo 28:19, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos en las naciones. Y aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Él delegó ese poder que le fue dado a nosotros, su iglesia. Y hay otros pasajes que nos hablan a nosotros acerca de todas estas bendiciones que nosotros tenemos en Él. Efesios 2, del 4 al 6, Romanos 4, 25, 6 del 1 al 6, Colosenses 3, del 3 al 4. Es esta unión gloriosa la que constituye la base de la comunión de los santos y lo que la dignifica y obliga. Si son uno con Cristo, entonces a través de Cristo son uno entre sí. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de este párrafo 1, donde nos habla acerca de la definición general de nuestra unión con Cristo. Dice la segunda parte del párrafo 1, y estando unidos unos a otros en amor, participan mutuamente de sus dones y virtudes y están obligados al cumplimiento de tales deberes públicos y privados de manera ordenada que conduzcan a su mutuo bien, tanto en el hombre interior como en el hombre exterior. Vamos a ver un poco más a detalle lo que nos dice ahí en ese párrafo. El verdadero amor hacia Cristo implica inmediatamente amor hacia aquellos que tienen comunión con Él. Si nosotros estamos unidos a Cristo, inmediatamente vamos a tener el amor y la compasión que el Señor Jesucristo siente por su iglesia. ¿Sí? Porque eso es característico de nuestro vínculo con Él. Como cuando un hombre se casa con una madre soltera, no solamente puede amar a la madre y no a los hijos. Ama a la mamá y ama a los hijos también. De la misma manera, cuando alguien está
juntamente, unido con Cristo, va a amar también a aquellos a quienes Cristo ama. ¿Sí? Entonces es una característica inquebrantable de un cristiano unido a Cristo que va a amar a la iglesia, que va a amar a sus hermanos. Básicamente, hermanos, no se puede ser cristiano, no se puede estar unido a Cristo por medio del Espíritu Santo y de la fe y no amar a los hermanos. Es inconsecuente, es incongruente. Una persona que no ama a la iglesia es una persona que no está unida a Cristo. Ay, no, es que yo no soy así. Yo soy bien disimulado, así me criaron a mí en mi casa. Al Señor no le importa cómo lo criaron a usted en su casa. Si usted está unido a Cristo, usted va a manifestar su amor por los hermanos. No, es que usted sabe que en nuestra cultura los gringos no son amorosos, los gringos no son expresivos, los gringos son cerrados, o los británicos, o esto, o lo otro. La cultura sale sobrando. Si uno está en Cristo, uno va a amar a los hermanos, porque eso es parte de la unión que uno tiene con Cristo. Así que no me salga acá con que no, es que así me criaron en mi casa, que es cultural, así son en el pueblo. Eso no tiene absolutamente nada que ver con nuestra unión con Cristo. Si usted está en Cristo, usted tiene que amar a los hermanos. No se puede amar a Cristo y no amar a su cuerpo, su esposa, su novia. Además, su nuevo y gran mandamiento es amarnos unos a otros. Si usted no lo siente, si no le nace a usted ese amor, aunque sea por obediencia a Cristo, al Cristo que usted dice amar tanto, por obediencia a Él, tiene que amar a sus hermanos. Si es que no lo siente, si es que no le ha nacido, por obediencia a Cristo tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque su nuevo mandamiento es amarnos unos a otros. Si le amamos a Él, ciertamente vamos a guardar sus mandamientos. Pues que no, yo amo a Cristo, pero los mandamientos no es conmigo. Entonces no lo ama, pues. No lo ama. No se puede amar a una persona solamente a su manera. Es amor salvaje. Ese de cuento. Ese no es el amor que aparece en la Biblia. Si usted ama a Cristo, va a obedecer sus mandamientos. Parte del paquete. Juan 13, del 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que nos améis, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que aunque no lo sintamos, por obediencia a los mandamientos del Señor, tenemos que amar a nuestros hermanos. Los beneficios como miembros de Cristo no existen para sí mismos, sino para Cristo y los unos para los otros. Primero de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a nosotros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El don que Dios le dio a usted para servir, usted no, ese no es para hacerse más famoso, para hacerse el más admirado y todo lo demás. Ese don que Dios le dio a usted es para utilizarlo para el bien de los demás, para la edificación de los demás. Porque si usted lo usa para el bien de los demás, ¿qué va a pasar? Los demás van a usar los dones de ellos y edificarlo usted también. Y de esa manera la iglesia es edificada. Nadie recibe un don para guardarlo y enterrarlo en la tierra. Y eso lo vemos en la parábola de los talentos. Nadie recibe un talento para enterrarlo en la tierra. ¿Qué se gana el que lo entierra en la tierra? El regaño del Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que pensar en esto, que si hemos recibido un don, ese don es para ejercitarlo en beneficio de otros. Y de esa manera mostramos nuestro amor. Romanos 14, del 7 al 8, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. ¡Ah, qué bonito!, ¿verdad? Sí, qué bonito.
Pero hay hermanos que cuando están enfermos ni quieren decirle a los hermanos. No, es que fíjese que me diagnosticaron cáncer, pero no le digan nada. Es un secreto. Porque si no, diciéndole a nadie se va a curar, ¿verdad? Hermanos, nuestra vida como cristianos, nuestra vida como iglesia, es para vivirla juntos. Nuestras alegrías son para vivirlas juntos. Nuestras tristezas son para vivirlas juntos. De esta manera mostramos nuestro amor los unos para con los otros. Si alguien está pasando por una situación, no es llamado a pasar por esa situación solo. Como miembro de la iglesia es llamado a vivirla juntamente con la iglesia. Y esto es lo que le está diciendo Pablo aquí a los romanos. Ninguno vive para sí y ninguno muere para sí. Y el contexto de los romanos es que los estaban persiguiendo. Son los cristianos en Roma que están siendo perseguidos y están escondidos de la tiranía del Imperio Romano. Entonces ellos compartían, ellos tenían ese pensamiento y esa mentalidad. Que amanecemos vivos un día más. Es una felicidad para todos. Si un hermano muere, nos dolemos todos. Es una pérdida, es una tristeza para todos. Si ese hermano está pasando dificultad, es una tristeza y es una dolencia para todos. Nadie tiene, hermano, por qué sufrir en silencio si es parte de una iglesia del Señor. En eso mostramos la unidad que nosotros tenemos. Y ahí no tiene nada que ver la manera en cómo usted fue criado ni la parte cultural. Nuestras alegrías son de todos nosotros y nuestras tristezas son de todos nosotros también. Si estamos pasando por una situación difícil, tenemos que comunicar a la iglesia para que la iglesia pueda participar juntamente con nosotros, pueda orar y pueda también apoyarnos. Aunque la gente piense de esta manera, tenemos que darnos cuenta que muchas veces la razón por la que no comunicamos nuestras faltas es por orgullo. Y algunos van a decir, no, pastor, yo no soy orgulloso. Sí es orgulloso porque no quiere evidenciar, no quiere abrirse y no quiere pedir ayuda. Porque yo sé, hermanos, lo difícil que es pedir ayuda. Y hemos sido criados y nos han cincelado en la cabeza y en el corazón que uno resuelve sus problemas solo. Y que no hay que andar molestando a la demás gente. Pero en Cristo no es así. Nuestras necesidades son necesidades de la iglesia, nuestras alegrías son alegrías de la iglesia. Y esa es la vida que el Señor nos mandó a vivir. Si alguien no quiere participar de esto, realmente le está cerrando una puerta muy importante a la iglesia de poder manifestar el mundo, este amor y que la gente conozca que somos verdaderamente discípulos por la manera en cómo nos amamos. Primera de Corintios 12, del 25 al 26, dice, para que no haya desavenencias en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Mis hermanos, cuando estamos pasando por necesidad, todos nosotros los que somos miembros del cuerpo de Cristo somos llamados a acuerpar a un hermano, independientemente de que nos llevemos con él, de que sea parte de mis amigos cercanos, con los que voy al cine, con los que voy a comer, con los que he ido a visitar, independientemente de cómo nos llevamos, usted tiene que ser el primero que lo llame y que está ahí dándole apoyo, diciéndole, hermano, aquí estoy para vos, cualquier cosa que necesites, avísame. Pero muchas veces eso se queda en palabras solamente. Hermano, cualquier cosa me decís. No, vaya a la casa. Búsquelo y dígale, aquí estoy, ¿qué necesitas? Porque hay cualquier cosa me avisas, es así como que si no hay nada, entonces estamos bien. Pero yo cumplí, ¿verdad? Con decirte. No muestre tu amor sacrificial, vaya ahí, esté con él. Cuando se muere un familiar de nosotros, la iglesia tiene que ir y acuerpar a la familia. Esa es la vida en comunidad que nosotros somos llamados a vivir. Así que mis hermanos,
Yo sé que es difícil, porque cada uno de nosotros hemos vivido en contextos diferentes. Cada uno de nosotros tenemos nuestras familias y cada uno de nosotros elegimos la manera en cómo queremos pasar estas cosas. Pero si queremos ser congruentes con la Escritura, tenemos que aprender a vivir vidas de comunidad, en la que estas cosas son parte de todos nosotros. Así que es un llamado de atención a nosotros para que podamos participar con los hermanos de nuestras alegrías y de nuestras tristezas. Que nos olvidemos de esos egoísmos, que nos olvidemos de ese hermetismo que muchas veces ha prevalecido en la iglesia. El otro punto es las obligaciones. Dice, así se mencionan las obligaciones. Aquí se mencionan las obligaciones en términos amplios y genéricos. Compartimos el beneficio y la influencia de los dones y virtudes mutuas. Y hay tanto una participación como una obligación. Romanos 12, del 10 al 13. Hermano, no es. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Está hablando entonces de la vida de la iglesia. Y este capítulo 12, ustedes recordarán, Pablo hace el llamado a la iglesia para poner sus cuerpos como un sacrificio aceptable delante de Dios. Y dentro de ese sacrificio aceptable para Dios, que es el culto racional de sus mentes, él da estas instrucciones donde dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que le requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Hermanos, estos son mandamientos para la iglesia. La iglesia tiene que aprender a servirse unos a otros de una manera diligente. Tiene que aprender a ser constantes en la oración los unos para con los otros. Tiene que aprender a sufrir en las tribulaciones. Tiene que aprender a compartir para las necesidades de los santos y tiene que aprender a practicar la hospitalidad. Pero ¿de qué manera vamos a aprender estas cosas si nunca nos damos cuenta de qué es lo que pasa con el hermanito fulanito de tal y con el hermanito tal y cual? ¿Sí? Cuando nosotros participamos a la iglesia de nuestras luchas y de nuestros triunfos, le estamos ayudando a la iglesia a aprender estas cosas. A aprender a ser gozosos en la esperanza, a aprender a ser sufridos en la tribulación, a aprender a ser constantes en la oración, a practicar la hospitalidad, a servir diligentemente y todas estas cosas. Pero si cada quien vive en su mundo aislado, ¿cómo va la iglesia a practicar estas cosas? ¿De qué manera va la iglesia a aprender a cómo ejercitarse en estas cosas, mis hermanos? Por eso es que es importante que nosotros hagamos un manifiesto en ese chat de la iglesia, qué cosas nos están afligiendo, qué cosas nos están pasando, para que los hermanos puedan participar de nuestras vidas, porque de esa manera ellos son edificados. Dice 1 Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y este texto es bien importante, 1 Tesalonicenses 5:14. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a 3 tipos de personas. Amonestar aquí es regañar. Mire, Pablo le dice a los de Tesalonicenses, regañen a 3 tipos de personas.
A los ociosos, bueno, regañen solamente a los ociosos. Alienten a los de poco ánimo y sostengan a los débiles. Que seáis pacientes para con todos. Lo importante es que en una iglesia siempre van a haber estos tres tipos de personas. Los ociosos, los de poco ánimo y los débiles. A los ociosos los tenemos que regañar. A los débiles tenemos que sostenerlo. Y esta palabra aquí, sostener, es como cuando Moisés estaba manteniendo sus brazos arriba para darle la victoria a Israel y sentía que se le caían, pero llegaban otros hombres ahí a ayudarle a sostener sus brazos arriba. Eso es lo que tenemos que hacer con los de poco ánimo, con los débiles, perdón. Y alentar a los de poco ánimo. Y con todos ellos tenemos que ser pacientes. Ya vamos a ver un poco más de estas palabras. Porque entendiendo la definición, nosotros podemos entender quién es el ocioso. No es que si un hermano viene a ayudar a limpiar y está descansando en una silla, usted va a ir y lo va a ir a regañar porque está descansando, porque no está haciendo nada. No. Los ociosos en la Biblia, aquí en el Nuevo Testamento, es la palabra atactos. Y se refiere a los indisciplinados, a los desordenados, a los libertinos, a los perezosos y a los ociosos. A los que no quieren leer el plan de lectura, a los que no quieren venir a las reuniones, a los que no se esfuerzan absolutamente en nada por participar de la vida de la iglesia, esos son los ociosos. ¿Y qué tenemos que hacer con los ociosos? Amonestarlos. ¿Quién los tiene que amonestar? La iglesia. No solo el pastor. La iglesia los tiene que amonestar. Así que si usted mira a un hermano que anda de indisciplinado, desordenado, libertino y perezoso, llámele la atención. Hermano, ¿qué pasa que ya días no venís al culto? Hermano, ¿qué pasa que ya días no miro que ahí no pones misión cumplida? Hermano, ¿qué pasa que yo miro que solo venís un domingo al mes? Te has vuelto mesiánico. Solamente un domingo al mes. Regáñelo, amonéstelo, es su labor. Y hermano, si a alguien le molesta que lo estén llamando el lunes porque no vino el domingo a la iglesia, esta no es la iglesia para usted. Usted necesita una iglesia donde lo anden chinchineando, donde lo anden consintiendo y donde lo anden, pues, siendo indulgente, ¿verdad? Con su libertinaje, con su indisciplina y con su desorden. Si para usted es molestia que lo estén llamando y que lo estén amonestando, cuando usted anda mal, cuando no está dando un buen ejemplo y un buen testimonio, búsquese otra iglesia. Búsquese otra iglesia. ¿Por qué? Porque una iglesia bíblica hace esto. Los de poco ánimo son los oligocicos, que están desanimados y que están desalentados. A estos hermanos tenemos que darles palabras de aliento. Tenemos que pasar por ellos y decirles, hermano, no te des por vencido. Si no querés ir a la iglesia, yo paso por vos. Pero no dejes de venir, no dejes de leer tu Biblia, no dejes de luchar por el pecado, no te des por vencido. Sigamos juntos. Tenemos que ser este tipo de hermanos. No, perezosos es más atactos, que son los ociosos, para los que no quieren, los que es mejor quedarse dormido, viendo Netflix o yendo a la maratón de la prensa, que venir al culto de la iglesia. Astenis, estos son los débiles, son aquellos que son débiles, sin fuerza, enfermizos y enfermos. Estamos hablando de salud espiritual. Para aquellos hermanos que comienzan bien, 1 o 2 semanas y ¡pum! En medio del mes, otra vez ya no se sienten bien, están con
inseguridad en su salvación, inseguridad de que sean cristianos, incluso inseguros de que esta sea la iglesia para ellos y todo. Busquémoslos, llamémoslos, convenzámonos. Tito dice que hay hermanos que nosotros tenemos que arrebatar como de las brasas del fuego, porque esa es la labor que tenemos que hacer con muchos hermanos. Y hermanos, no solamente es una labor del pastor, es una labor de todos nosotros. Primera de Pedro 3:8 dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Primera de Juan 3:17-18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Le digo gracias, mis hermanos. En este punto, yo no puedo decir que la iglesia ha sido mezquina, porque al contrario, la iglesia ha mostrado su gran amor al donar y al participar de las tribulaciones de muchos hermanos, ya sea de nuestra congregación o de otras iglesias. Entonces, en ese sentido, nuestra iglesia es bastante generosa y bastante dadivosa. Pero creo que en compartir nuestra vida y abrir nuestra vida para participar de nuestras victorias y de nuestras tribulaciones a los hermanos, nos hace falta crecer. Y nos hace falta también poder ser esos miembros que tienen esa mayor cohesión y amonestar a aquellos que no están viviendo de acuerdo a lo que la Biblia nos llama al ser miembros unidos a Cristo. Entonces, es una amonestación para todos nosotros ahora, hermanos, para que podamos ejercitar esto. Y mire, el tema es difícil y es duro, porque estamos hablando, ¿verdad? De que estar unidos a Cristo conlleva beneficios, pero también conlleva obligaciones y responsabilidades. Pero no pierda de vista cuál es el tema superior de toda esta clase. ¿Cuál es el tema? La comunión de los santos. ¿Sí? Si estas cosas no están presentes, no podemos tener verdaderamente comunión. La comunión que nosotros vamos a tener va a ser del diente al labio. Va a ser un evento nada más. Es que hoy hay comunión con los hermanos. Y eso es sinónimo de comilona, ¿verdad? No es la verdadera comunión de la que nos habla la Biblia. La verdadera comunión de la que nos habla la Biblia es la convivencia entre nosotros, en la que disfrutamos de los beneficios de ser edificados con los dones de diferentes hermanos y también tenemos nuestra cuota de responsabilidad y de obligación. Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Romanos 1:12, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. A través de esta fe que compartimos, hermanos, nosotros somos confortados por medio de todas estas cosas. Es parte de nuestra comunión. Y claro, es bonito ir y amonestar a un hermano que anda perezoso. Pero cuando nos toca que nos amonesten a nosotros, ahí es donde truenan los chicharrones, ¿verdad? Pero, mis hermanos, ¿de qué otra manera vamos a aprender humildad si no somos probados de esa manera? Ahí vamos a ver quién es humilde y quién es soberbio y altivo. ¿Verdad? Y cuando nos llamen la atención, aprendamos a reconocer y decir, sí, hermano, tenés razón. Tengo que cambiar. Esa es nuestra vida, hermano. Y quiero concluir mostrándoles acá. Creo que, no sé. Tenía por acá, mis hermanos, la constitución de nuestra iglesia. Quisiera mostrarles la constitución de nuestra iglesia.
los incisos que tienen que ver con los deberes de los miembros. Y esto es muy importante, hermanos, que nosotros podamos darle una leidita de vez en cuando, porque aquí en la Constitución, esta Constitución, hermanos, es el documento que hicimos con los varones de nuestra iglesia, que nos reunimos para hablar cuando conceptualizamos el ser miembro de esta iglesia y el estar unidos unos a otros por medio de las verdades que confesamos. ¿Qué es lo que debería normar? ¿Qué es lo que debería decirnos a nosotros? ¿Cómo son los miembros? ¿Qué es lo que los miembros deberían de hacer dentro de nuestra iglesia, dentro de esta unión que nosotros compartimos entre nosotros a través de Cristo? Y esta Constitución es el resultado de todas esas pláticas. Así que establecimos, hermanos, los tipos de membresía que hay, la manera en la que una persona viene a ser miembro de la iglesia. Y en la sección 4 se habla acerca de la conducta requerida de los miembros. Y entre las cosas que un miembro está obligado a hacer, está tener una relación piadosa con la iglesia. Es decir, que es llamado a ejercitar su fe juntamente con la iglesia, por medio de asistir a las reuniones. Un miembro tiene que asistir si es miembro de esta iglesia, hermano, tiene que venir a las reuniones. A menos que sea por una situación de enfermedad, accidente o cualquier otra situación, pero como miembros estamos obligados a venir a las reuniones de la iglesia. También el compromiso con nuestras normas como cuerpo, ¿verdad? Y si usted mira, todos estos compromisos están anclados en un mandamiento o en una referencia bíblica. O sea que lo que pusimos nosotros acá no es nada que no esté en la Biblia. O sea, es un recordar lo que la Biblia nos dice que son nuestros deberes y obligaciones como miembros. Es obligación del miembro sostener financieramente a su iglesia. Entonces ahí obligan a dar el diezmo. No obligamos a nadie. Obligan a dar ofrenda ahí. No obligamos a nadie. Es una obligación intrínseca en cada persona. ¿Sí? Si usted es parte de un cuerpo, usted tiene que contribuir económicamente para las necesidades de la gente. Sí o sí. Ahora, ¿cuánto va a dar? Eso es lo que el Señor pone en su corazón. Y leímos versículos bíblicos donde nos hablan, donde se hace la amonestación. ¿Quién que mira a un hermano que está en necesidad y no aporta para sus necesidades? Hijitos, amémonos no solamente de palabras, sino que de corazón también. Cada miembro tiene un deber económico para con su iglesia y para con sus hermanos. Promoción de la edificación y de la paz. El apoyo y sujeción al liderazgo de la iglesia. Tiene que vivir una vida cristiana piadosa, tener una devoción personal con Dios, una vida familiar, evangelización personal, libertad cristiana, ¿verdad? Separación del mundo. Hermanos, somos cristianos, no podemos andar participando de las obras infructuosas de las tinieblas. Tiene que haber una evidencia de que nosotros realmente estamos en Cristo. Y como miembros de esta iglesia tratamos de poner en alto el testimonio de la iglesia comportándonos cuando nosotros estamos allá afuera. Y finalmente están las maneras en las que una persona deja de ser miembro de una iglesia. Y esto es porque se muere, porque se muda a otro lado, porque renuncia a la membresía o porque puede ser excluido de la membresía. Esta exclusión es totalmente diferente, mis hermanos, a una excomunión. Una excomunión se da cuando alguien está en pecado impenitente, es decir, que está en pecado y no se quiere arrepentir, o porque está promoviendo enseñanzas que son contrarias al evangelio. Se ha amonestado a una persona, no quiere arrepentirse, y después de seguir el proceso de Mateo 18, entonces lo que procede es la excomunión. Pero la exclusión se da cuando se saca a una persona, se le quita su estado de miembro,
porque no está dando el testimonio de lo que significa ser miembro de una iglesia. Y cuando nos reunimos con los hermanos para decir, bueno, ¿cuáles son las razones que nos llevarían a excluir a un miembro de la membresía? A decirle, usted ya no puede ser miembro de la iglesia. No significa que usted no es cristiano, o que usted está expulsado de la iglesia, o que usted está en herejía o en pecado, sino que decirle, usted ya no es miembro de la iglesia. Puede seguir viniendo o no. Pero decir, usted ya no es miembro de la iglesia, ¿qué es lo que nos lleva a aplicar esta exclusión? Dice que un miembro cesa de asistir por un mes consecutivo a las reuniones establecidas de la iglesia sin mostrar causa justa, o si al trasladarse cesa de mantener un contacto vital con la iglesia. Este contacto vital se refiere a tener una vida de la iglesia. Si una persona se rehúsa a tener este contacto vital con la iglesia, puede ser excluido de ser miembro de la iglesia, a la discreción de los pastores o ancianos. En tales casos, los pastores tratarán de contactar a la persona y resolver la situación. Si dichos esfuerzos no tienen éxito, los pastores excluirán a aquella persona. Si un miembro culpable de pecado que justifique una disciplina correctiva o denuncie el compromiso de guardar cualquiera de los requisitos del estado de miembro contenido en la sección 1, la sección 4 de este artículo, o sin causa justa, cesa de practicar alguno de ellos como patrón de vida, sin embargo, rehúsa renunciar voluntariamente, él puede ser excluido, pero solo después de una amonestación debida de los ancianos. En tales casos, los pastores anunciarán a la congregación en una reunión establecida de la iglesia la exclusión de aquella persona del estado de miembro de la iglesia y la base de tal acción. Se dará oportunidad para hacer preguntas. No se levanta ninguna objeción que los pastores consideren válida, la persona será excluida por los ancianos. Cuando sea factible, los pastores informarán a la persona que ya no es miembro de la iglesia. Ya no podría volver. Esa persona puede volver a la iglesia, puede seguir visitando. Lo único es que ya no es miembro. Ya no como miembro, sino como una visita recurrente, sino como volvería a entrar al proceso. Exactamente. Bien, mis hermanos. Entonces, esto es lo que corresponde a la excomunión. Y de esa manera, una persona quedaría excluida de la membresía al no cumplir, ¿verdad?, con las obligaciones y con las responsabilidades que como miembro tiene que cumplir. No sé si hay alguna pregunta, mis hermanos. No se escucha, dice. Ok. Bien, mis hermanos. No hay preguntas, entonces, oramos al Señor y voy a pedirle a mi hermano Douglas que pueda dirigirnos en oración. Oremos, hermanos. Amado Padre, estamos delante de ti, Señor, congregados para poder aprender más acerca de la unidad que debemos de tener como miembros de tu cuerpo, para aprender cuáles son nuestras responsabilidades delante de nuestros hermanos como miembros de esta iglesia, mi Dios. Te pedimos, Señor, que nos lleves a un entendimiento más profundo, mi Dios, y poder ser proactivos en esto, poder acompañar a nuestros hermanos que están pasando dificultades, gozar con los que se gozan y llorar con los que lloran, pero hacerlo realmente, Señor,
movidos por tu amor implantado en nosotros. Te pido, Señor, que nos ayude, Señor, a poder crecer más espiritualmente, poder crecer en conocimiento, mi Dios, en lo que te agrada a ti, en lo que debemos hacer como miembros de tu iglesia y poder compartirlo también, Señor, como padres con nuestros hijos, para que ellos vayan ya entendiendo, Señor, la seriedad de ser miembro de tu iglesia, Padre. Te damos gracias, Señor, por la disponibilidad de los hermanos que están presentes acá y también vía remoto, mi Dios. Bendíceles, Padre amado, abundantemente, según la proporción que tú quieras darnos, mi Dios. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.